conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Amén. Honra y gloria al Señor en este día. Quien te saluda es tu hermano Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Le damos toda la honra y la gloria al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar delante de la cámara, o mejor dicho, detrás de la cámara, para grabar un nuevo mensaje, una nueva palabra que el Señor pone dentro de nuestro corazón, y como el Señor la pone dentro de nuestro corazón, también la queremos compartir con todos aquellos que tienen sed y hambre de su palabra. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y delante de nuestros ojos está la Sagrada Escritura. En el libro de los Hechos está basado el mensaje en esta oportunidad. Y está basado en el capítulo 20 del versículo 17 en adelante. Y vamos a leer la eterna, bendita y poderosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Discurso de despedida de Pablo en Melito. Enviado pues desde Melito a Efesio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la asechanza de los judíos. Y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Alabado y bendito sea el Señor. Le damos honra y gloria por esta porción de la palabra,
por esta palabra que hoy día nos exhorta, nos remece, nos hace revivir el primer día, el primer amor de cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y Él ha depositado toda su confianza en todos aquellos que le hemos recibido, para poder ser testigos de este Evangelio, para ser testigos del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. No para algunos, para toda la humanidad. Y hoy es el tiempo, y hoy es el día, Señor, que tú has puesto dentro de mi corazón, para que esta palabra que tú has puesto dentro de este humilde y pequeño corazón sea escuchada a los 5 continentes. Porque tengo esperanza contra esperanza, tengo confianza que tu palabra nunca retorna vacía, sino que tu palabra es acariciada y puesta en cada uno de los corazones que tengan la oportunidad de escuchar esta grabación. Padre, una vez más te pedimos la guía de tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo el que toque, el que nos guíe, el que nos haga, Señor, cruzar la frontera desde aquí, desde Europa, para Asia, para el continente americano, para el continente de Sudamérica, para el continente, Señor, aquellos, Señor, que están pasando persecuciones, aquellos que están pasando necesidad. Hoy las pongo en tus manos, Señor, para que tú seas el portador, el que abra, Señor, todo el camino. Porque cuando tú abres, nadie puede cerrar. Y si tú has abierto este medio, seguiremos, Señor, haciendo la perfecta voluntad tuya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda honra y gloria. Y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. Hermosa lección para este día, podríamos llamarle. Yo le he puesto como título A precio de sangre. Aquí tenemos ahora el solemne y emocionante discurso despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Efeso, y por ser la despedida misma no menos emocionante que su mensaje, Pablo reunió no a la iglesia, sino a los ancianos, a los líderes, mejor dicho, a los pastores, a los obispos. El apóstol apela primero al comportamiento que ha tenido entre ellos desde que llegó a Asia. Había servido al Señor con toda humildad. Nunca había hallado, o mejor dicho, nunca había hablado con arrogancia, ni se había distanciado del pueblo, sino que siempre se había acomedido para servir a los demás. Con lágrimas, no de lamentaciones por su padecimiento y prueba, sino por compasión de los demás. Romanos 12:15, Segunda de Corintios 11:29 y Filipenses 3:18. Nos podemos dar cuenta que la Escritura nos habla
Y por eso que cito estas citas bíblicas, para que también tú tengas la oportunidad de leerla y que la palabra vaya hablando a tu corazón a medida que tú vas escuchando el mensaje de lo que el Señor ha puesto en mi pequeño y humilde corazón. El apóstol Pablo le había servido en medio de las pruebas que habían venido por la acechanza de los judíos. No eran porque él la buscaba, sino por la acechanza de los judíos. Los fieles siervos de Dios ni se hinchan con los halagos, ni se enfadan con los insultos o persecuciones, pues solo se preocupan de salir aprobados de su Señor. Quizás tú no me escuchas muchas veces porque no pronuncio lo que voy a pronunciar ahora, que cada vez que voy a grabar un mensaje, voy a grabar la palabra de Dios, le pido al Señor salir aprobado por Él. Es la aprobación de Dios que me interesa, porque la aprobación de Dios va no con palabras humanas, va con palabras ungidas por Él. Siempre le hemos pedido al Señor, úsanos, Señor, pero también debemos preocuparnos de ser aprobado por Él. Su predicación había sido también como debía ser, pues no se le había retraído de anunciarles nada útil. No le había anunciado el evangelio de prosperidad que hoy se predica. Y tanto en público, dice, como en privado. No había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Eso es lo más importante en este siglo XXI. Escuchar el consejo de Dios. Todo el plan de salvación de Dios. Sin miedo y que no haya favoritismo para favorecer a algunos y menospreciar a otros, no. Todo el plan de salvación de Dios es para toda la humanidad. Hay porciones, amigos, hermanos en Cristo, hay porciones del mensaje que raramente se tocan en los púlpitos, sea por temor o por incompetencia, lo cual van en contra de la edificación de la iglesia del Señor, porque no es la iglesia nuestra, es la iglesia del Señor. No es la iglesia de mi abuelito, no es la iglesia de mi papá, no, es la iglesia del Señor. El buen pastor le da a las ovejas los pastos que les convienen, de acuerdo a su nutrición, de acuerdo a su rebaño, no lo que más le gusta. A veces necesitamos palabras duras y edificantes, aunque nos resulten amargas para nuestras vidas. Muchas veces la palabra nos enfrenta. Quiero decirte, amada hermana en Cristo, ministro de Dios, cada vez que el Señor pone una palabra en mi corazón, es para mí primero. Y lo que he recibido por gracia, lo he compartido con ustedes. Yo no tengo una asamblea delante de mis ojos, sino que está la presencia de Dios delante de mí. La predicación del apóstol Pablo había sido tan amplia en extensión como profunda
en intensidad, pues había testificado solemnemente a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tanto la fe como el arrepentimiento son los dos polos del mismo eje. Había sido la materia de los mensajes de Pablo a judíos y a gentiles. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, 26, versículo 20. Pero puede advertirse aquí cierto contraste entre judío y el arrepentimiento, con gentiles y la fe. Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos 16, 31. Una fe sin arrepentimiento sería incapaz de obtener el perdón de pecados. Un arrepentimiento sin fe no puede alcanzarnos la justicia de Dios. Así que no hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. Es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que ayudar. La iglesia para mí es el hospital donde llegan enfermos a la rehabilitación y se rehabilitan, se sanan y salen sanos. La iglesia no es una fábrica de cristianos. La iglesia es un hospital, de mi punto de vista, donde todos necesitamos de una sanidad. La palabra lo confirma cuando Jesús dijo: no he venido para los que están sanos, he venido para los que están enfermos. Quizás tú no te encuentras enfermo físicamente, pero hay algo dentro de tu corazón que no te deja vivir en paz. Es porque no has tenido una relación entre padre y hijo. Tienes que tener una conversación de arrepentimiento y de una fe genuina. No es porque yo te lo diga, la fe tiene que estar en ti. Y el arrepentimiento es tuyo, no es mío. Y cuando llegamos al hospital, vamos a salir sanos. Declaran que le esperan nuevas y duras pruebas, pues ese es el testimonio que recibe del Espíritu Santo. Así va el apóstol Pablo encadenado en el Espíritu, o quizá urgido por el Espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allí le esperaba. Debemos dar gracias a Dios por no revelarnos lo que nos espera, pues aunque las aflicciones nos toquen por sorpresa, al menos vivimos sin temor ni sobresalto. Una cosa sabe el apóstol Pablo, que le esperan cadenas y tribulaciones, pero no por eso se acobarda, sino que como un buen atleta espiritual y fiel soldado de Cristo, solo le interesa acabar su carrera con gozo. Segunda de Timoteo 4:7. Acabar su carrera con gozo y llegar alegre a la muerte, que lo pondrá en los brazos de su amado Salvador. Aleluya.
Bendito sea el Señor, que nos espera con sus brazos abiertos para recibir a todos aquellos siervos que han servido y han perseverado en la santa doctrina. Cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Qué encargo más sublime y honroso recibió Saulo de Tarso, porque cuando lo recibió era Saulo de Tarso cuando tuvo el encuentro con el Señor. El apóstol Pablo no deseaba vivir un día más de lo necesario para ser instrumento en las manos de Dios para la siembra del Evangelio de salvación. Mientras el Señor ponga la semilla en nuestro corazón, la esparcemos a través de esta vía, de este sistema. Aleluya. Así como el campesino, el agricultor, echa su semilla al suelo para que un día ver brotar aquella semilla, pero sin olvidarnos que aquella semilla debe morir primeramente para poder brotar y dar el fruto que Él espera. Así el Señor también quiere en cada una de las vidas de este día. Que tomen la palabra como la semilla que el Señor está plantando en cada uno de sus corazones. El apóstol Pablo apela a la conciencia de ellos en cuanto a la integridad con que había cumplido su cometido, puesto que no has de volver a ver su rostro. Pone por testigo de que no es responsable de la perdición de ninguno, pues eso es lo que significa la frase limpio de la sangre de todo. Cuando predicamos un evangelio correcto, cuando predicamos la sana doctrina, estamos limpios de la sangre de todo, porque no hemos contaminado el mensaje, no hemos contaminado la Sagrada Escritura. Hemos hecho lo que el Señor nos demanda hacer. Eso es un aviso para los ministros de Dios, para la iglesia del Señor, a que cumplan fielmente su misión de atalaya de la iglesia. Ezequiel capítulo 3 versículos 18 y 19 y Ezequiel 33, 8 y 9. Y a los creyentes a que no echen al saco roto las exhortaciones y amonestaciones de cada uno de sus pastores, cada uno de sus ministros. No lo echen al saco roto. Les pone igualmente por testigo de que les ha proclamado todo el plan de salvación de Dios. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres. Y los ministros de Dios tienen el privilegio y el deber de anunciarlos puro, sin mezcla de doctrinas humanas, y entero, sin ocultar nada, por difícil o duro que pueda parecerle a los oyentes.
y al mismo predicador. Muchas veces nos sorprende el Señor con su palabra que Él nos da para la exhortación. Cuando tomamos la Sagrada Escritura para encontrarlo cara a cara con la revelación de Dios, también muchas veces la palabra es dura, pero tenemos que hacerla en forma correcta y en rectitud. Cumplir la perfecta voluntad de Dios. Les encarga que cumplan fielmente con su deber, pues han sido puestos por el Espíritu Santo. Aunque hayan sido presentados por la congregación y designados por los líderes, es el Espíritu Santo el que le otorga los dones. No lo olvidemos, ministros de Dios, de donde hemos recibido nuestro llamado. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Y el que le envió al cargo que ostentan. Aleluya. Han de cuidar, pues, primero de sí mismo, al fin de ser diligentes y ejemplares, y después de la iglesia del Señor, de la grace de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, de apacentar la iglesia del Señor. En el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Es la iglesia del Señor la que fue, la que Él ganó por su propia sangre. No la mía ni la suya. Es la iglesia del Señor. Iglesia del Señor quiere ser arrebatada. Debemos de pagar un precio. No el mismo precio que pagó el Señor Jesucristo. Él lo pagó con sangre por la salvación de todo. Por la reconciliación entre el ser humano y Dios. Pero nosotros tenemos que pagar el precio de predicar la sana doctrina, lo que el Señor ponga dentro de nuestro corazón en forma rectitud, y llevar a la iglesia del Señor a la santidad. Esa es la meta nuestra. Conducir la iglesia del Señor por senderos de santidad. Podamos tener muchas conferencias, podamos hacer muchas actividades dentro de la iglesia, podamos saltar, brincar, levantar nuestras manos, alabar al Señor, adorarlo. Pero si no estamos en santidad, nada nos sirve. Iglesia del Señor, escucha las humildes palabras de este pequeño siervo que quiere llevar una iglesia digna, blanca y pura delante de la presencia del Señor. Porque es la iglesia de Cristo la que se va, no son las denominaciones. Aleluya. Le damos honra y gloria al Señor. Le pedimos que nunca se acabe la fuente divina, la palabra clara, la palabra profunda, la palabra que nos hace temblar y nos hace pensar en la salvación y cómo debemos cuidar nuestra salvación, cómo debemos cuidarla con temor y temblor, pero en el camino de la santidad. Cuando caminamos correctamente, no vamos a tener tropiezo, porque mayor
es el que está en nosotros. Los dardos de Satanás tratarán de entrar por algún costado, por algún orificio, pero ahí está la mano del Señor para anunciarte, para hacerte un buen atalaya para tu familia, para tu hogar, para tu congregación, para el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor sea el que pueda poner el bálsamo en tu corazón, porque lo que yo he hecho, lo he hecho en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No son mis palabras que te convencerán, sino el Espíritu de Dios. Y a través de la Sagrada Escritura, de las confirmaciones de los versículos citados, el Señor va a ir abriendo la senda para que llegues al hospital, para ser sanado, para ser restaurado, para ser cambiado. Cristo sana y salva. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te envío las más ricas bendiciones. Desde aquí, de este pequeño pueblito llamado Licechir, pero con un corazón dispuesto a servirle al Señor, sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros y también contigo. Sí, contigo está la presencia del Señor en este instante, en este día, a esta hora. Abrázate al Señor. Si no te has arrepentido, arrepiéntete. Arrepiéntete con fe genuina. Arrepiéntete y verás que tu vida cambiará. Le damos honra y gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la porción que tú nos diste. En el poderoso nombre de Cristo te digo, Señor, gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por este día que me has podido dar para poder compartir con todos aquellos que no los veo, pero lo amo en el Espíritu. Que el Señor te bendiga. Tu apreciado, amado hermano Marcos Marín Parra. Si tienes alguna petición de oración, no tienes más que enviarla a través de la red social que tenemos, y aquí estaremos orando para presentarla delante de la presencia del Señor, para que sea la perfecta y eterna voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El Señor nos llamó a servir, y por eso es que entregamos nuestro servicio públicamente para toda la humanidad, sin distinción de persona ni de raza. Aleluya. Amén y amén. Será hasta la próxima oportunidad, si Cristo no viene antes. Amén y amén. Sumérgeme en el río de tu espíritu.